a esta rueda de prensa, la cual fue convocada aquí frente a las instalaciones de la Corrupción Federal de Electricidad, para anunciar a los medios de comunicación que por acuerdo de la Comisión de Trabajo y ante la incapacidad del gobierno federal para resolver este conflicto que ellos mismos generaron, llevamos 2 años, 4 meses exigiendo se restituyan nuestros derechos individuales y colectivos, y ante la incapacidad del gobierno, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha tomado la decisión de movilizarnos nuevamente. Hoy iniciamos aquí con este mitin frente de estas oficinas. Señalamos que también en el otro edificio de la Comisión Federal de Electricidad, que está en Río Neva, también hay miles de trabajadores electricistas para demandar al gobierno federal se cumplan los acuerdos del día 13 de septiembre del 2011 firmados por el extinto Francisco Bley Mora, que en paz descanse, exsecretario de Gobernación. Él firmó este acuerdo, que es la reinstalación de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado en el sector eléctrico. También se firma de agilizar los procesos que llevan nuestros compañeros que están en la cárcel para su libertad. Y también se firma como tercer punto resolver todos los problemas que están de prestaciones pendientes de cobrar de trabajadores y jubilados. Queremos señalar que en el caso de la reinserción laboral y productiva nos ofrecieron únicamente 500 trabajadores reinstalar en CFE y los demás en compañías de contratistas, lo cual fue rechazado por nuestra Asamblea General del Sindicato, y exigimos entonces al gobierno que cumpla con el compromiso pactado. De igual forma, en el caso de los compañeros 11 que están en el reclusorio Oriente, es la fecha que no se concluyen las audiencias o los careos con los policías del Distrito Federal, que son los que detuvieron y sirven de testigos para los que demandan por parte del gobierno federal en el fuero federal. Entonces exigimos también que se presente a estos policías que faltan de las audiencias para que se cierre la instrucción y se pueda dictar sentencia a nuestros compañeros que ya van a cumplir 1 año en el reclusorio Oriente. En el caso de Miguel Márquez Ríos, se alcanzó un amparo para que lo protegiera la justicia y pudiera salir bajo caución. Sin embargo, el juzgado quinto en materia penal vuelve a dictar un auto de formal prisión, y observamos que es la complicidad del gobierno federal con los poderes, en este caso el poder judicial, que obedece a esos propios intereses. Vemos que la Procuración y Administración de Justicia de México obedece para ellos. El único delito de Miguel Márquez Ríos y los demás compañeros es exigir que se respete la Constitución, las leyes, que se respeten los tratados internacionales. Este es el mensaje que damos muy claro al pueblo de México. El sindicato va a retomar las movilizaciones. Tenemos programado este día estar de manera permanente aquí en las oficinas de CFE y en el otro edificio de Río Neva. Si no hay una respuesta el día de hoy por parte de la Secretaría de Gobernación, mañana nuevamente a las 7 de la mañana estaremos aquí en estos 2 edificios, y el jueves toda la base de los trabajadores iremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a entregar un documento sobre los procesos legales que están en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y también en el Tribunal Segundo de Circuito en materia laboral, donde estamos muy pendientes de que se resuelva un amparo directo que promovió el sindicato para la acumulación de los 2 juicios, tanto la demanda del SAE como la demanda que presentó el sindicato. Exigimos que el Poder Judicial, en el marco de lo que establece la ley, acumule los expedientes, los ampare, resuelva el amparo a favor de los trabajadores, para que la Junta resuelva, una vez que analice todo el fondo del conflicto, que es el despido injustificado, la sustitución patronal, la terminación de las relaciones individuales y colectivas, los tratados internacionales y los derechos humanos. Hoy la Junta Federal tiene la obligación de revisar todos estos puntos,
Por eso vamos a acudir el día jueves a las 10 de la mañana, de manera multitudinaria, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregarle un documento a los ministros de la Corte, recordándoles que ellos en la sentencia de julio del 2010 dijeron que si bien es cierto el decreto es constitucional, los derechos de los trabajadores quedan salvaguardados y ellos mismos sentenciaron que esos derechos hay que hacerlos valer en la instancia correspondiente. Mañana por la tarde una comisión del Comité Central del Sindicato va a ingresar una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje y en contra del propio Tribunal Segundo de Circuito en materia laboral, para que la Comisión Nacional revise desde el punto de vista de los derechos humanos todo el proceso que se ha venido litigando tanto en la Junta como en el Tribunal y se cumpla lo que ya está establecido a rango constitucional. Tenemos estas actividades, las siguientes actividades que vamos a desarrollar, tiene que ver con una movilización el próximo lunes, muy temprano a las 7 de la mañana también, y el día 16 de marzo estamos convocando a una movilización nacional donde estamos invitando a sindicatos solidarios con el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas para una movilización del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo a las 4 de la tarde. Pues este es en términos muy generales lo que demanda el Sindicato Mexicano de Electricistas, la reinstalación de los 16.599 trabajadores que no hemos aceptado la liquidación, la libertad de nuestros 12 compañeros presos políticos y la solución de todas las prestaciones que están pendientes de pagarse a trabajadores y jubilados. Sí, estas acciones es por la falta de respuesta a las demandas del sindicato que están firmadas en documentos. Concluimos la presentación de distintas alternativas de solución. Se estableció en la última reunión de que de las 4 propuestas que había en la mesa se iba a alcanzar una solución al conflicto. La última propuesta que hicieron fue de 500 trabajadores reinstalados en CFE y los demás de contratistas, lo cual fue rechazado. La semana pasada no hubo ninguna convocatoria de la Secretaría de Gobernación a la solución del conflicto y hoy tomamos la determinación de hacernos presentes aquí en las instalaciones de CFE, porque ellos son los que administran la infraestructura donde corresponden nuestros trabajos como trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces el llamado es para que de una vez por todas el gobierno de Felipe Calderón, que fue el que generó este conflicto, resuelva en marco al derecho que nos corresponde a los trabajadores. El jefe de gobierno de la Ciudad de México ha firmado las propias minutas y en tanto no se resuelva el conflicto tiene una participación importante en la mesa. Hacemos el llamado al jefe de gobierno para que también con la Secretaría de Gobernación intervenga a fin de que se resuelva de fondo, porque vamos a continuar con las movilizaciones. Entonces sí lo señalamos categóricamente. Entre ellos están los procesos a nuestros compañeros que están en la cárcel y los testigos del gobierno federal son los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Falta un policía que vaya a las audiencias para que se cierre la instrucción y nuestros compañeros puedan estar ya en libertad. Señalar que dados los datos que hoy son muy relevantes, la empresa que debieron de haber extinguido era Comisión Federal de Electricidad, no Luz y Fuerza del Centro. Cabe mencionar que hoy hay un dato de pérdida de más de 17,000 millones de pesos de Comisión Federal de Electricidad, y las pérdidas son principalmente en la zona centro del país. ¿A qué se debe? A que no han podido cobrar el suministro de energía eléctrica. Del 2009 a la fecha empezaron a estimar lecturas, no hay un control para los propios pagos, traen una cartera vencida de más del 40%, hay usuarios que se están amparando porque no hicieron ningún contrato con la CFE, hay empresarios que se están amparando, hay municipios que no están pagando, hay organismos operadores de agua
que lo mismo no están pagando. Y además les están cobrando, a los que pagan, le están cobrando sin el subsidio. Entonces hay muchísimas pérdidas. Y vemos muy lamentable que pase esto en el país, que el Congreso de la Unión no resuelva estos asuntos que son de interés nacional. Este año, por ejemplo, traemos aquí el documento del convenio que firmó el SAE con Comisión Federal de Electricidad para entregar la infraestructura en comodato por 3 años. Ese convenio en comodato lo firmó Néstor Moreno Díaz y se vence en agosto de este año el convenio. Después, ¿qué va a pasar con la infraestructura cuando los propios argumentos de CFE dicen que ellos no pueden ser patrón de los trabajadores del SME, puesto que la infraestructura nada más se las prestaron por 3 años? Que la infraestructura de Luz y Fuerza no se ha integrado al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, y eso habla en los propios documentos de la defensa que ha hecho la CFE en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Por eso la exigencia al Congreso de la Unión para que esta iniciativa la reactiven. Sí la pueden sacar, si hubiera voluntad política de resolver el conflicto de fondo. Esa iniciativa, ¿cuál es el estatus? Después de que hizo varios intentos los legisladores del PAN para que fuera desechada, no lo consiguieron. El PRI no se presentó en las reuniones de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y al final se les pasó los tiempos que establece el propio reglamento y la regresaron a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esa iniciativa el año pasado, que estaba entre muchas más que no han sido dictaminadas, la quisieron desechar, pero el PRD la hizo suya. Como una de las prioridades del PRD, la tienen, es la número 5 de las prioridades. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando se venza el plazo del convenio en comodato? ¿Cómo va a quedar esa infraestructura? Y aquí le depara perjuicio también administrativo al SAE, a la Comisión Federal de Electricidad, y a todos estos funcionarios que han hecho de mucha opacidad y mucha corrupción sobre el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. La iniciativa está ahí en el Congreso de la Unión para reponer a Luz y Fuerza del Centro con otro organismo público descentralizado, como lo establece la propia Constitución. Y el día lunes haremos otro plantón en una dependencia que les vamos a decir dónde es. Y las movilizaciones que traemos el 16 de marzo con otras organizaciones. Pero sí es importante señalar, vean, esto es parte de lo que hoy sale publicado, que no se menciona mucho, donde dice: en un año las pérdidas en CFE subieron 21.4%. La empresa eléctrica carga un quebranto de más de 630,000 millones de pesos. En 2011 el número de funcionarios creció en 17.2%, el de empleados 10% y el de obreros solo 9%. Y si ustedes revisan los datos financieros de la CFE, trae una deuda por los propios pidiregas, pasivos laborales, toda la cartera vencida. ¿Y dónde está entonces la empresa de clase mundial que le ofrecieron a través de miles de millones de pesos pagados de erario público en spots publicitarios a la población? De lo que señalamos nosotros, que además de estas cifras que son desastrosas para una empresa de clase mundial, entonces también traen un conflicto social de miles de trabajadores que fuimos despedidos, y hoy somos 16.599 trabajadores que vamos a continuar en la lucha hasta resolver el conflicto derivado de este ilegal decreto de extinción. Por lo pronto, el día de hoy vamos a estar aquí, en estas instalaciones, también en las otras de Comisión Federal de Electricidad, y un mensaje claro al gobierno de Felipe Calderón, que resuelva ya de una vez por todas este conflicto que ellos mismos generaron. Ellos buscaron acabar o aplastar con el sindicato, no pudieron. El sindicato tiene su registro, es el 760, somos un sindicato de industria, somos al servicio del Estado, somos un sindicato que hoy tiene una representación legal
Ellos mismos nos dieron la toma de nota hasta el 2013. Lo único que falta es que nos regrese nuestra fuente de trabajo para que se resuelva este conflicto de fondo.